vez, saludamos a la cámara y empezamos. Hoy continuamos el tema de la fisiología neuromuscular. Específicamente, hablamos en la clase anterior de cómo el tejido nervioso se une al tejido muscular y en esa interacción a través de una sinapsis que habíamos llamado, eh, pueden transferir ahí información hacia el músculo y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Y lo vamos a ver desde un enfoque muy interesante. Entonces, hoy en particular necesitamos conocer más qué pasa después desde la estimulación. Viene la fibra nerviosa, estimula al músculo y hoy vamos a aprender rápidamente qué es lo que pasa en el músculo para que suceda la contracción. El día de ayer hablamos que hay ciertas reglas que se siguen, ¿no? Con respecto a esta unión entre el axón de una neurona, o sea, una fibra nerviosa y un músculo. Dijimos ayer, la número 1 es que la fibra nerviosa solo da un impulso, solo da impulso, ¿sí? Número 2, la fibra muscular solo se contrae. ¿Okay? Eso es muy importante y básicamente el día de hoy vamos a explorar el mecanismo mediante el cual el músculo se contrae. Podríamos llamar como tema general la fisiología de la contracción muscular. ¿Okay? Perfecto. Fisiología de la contracción muscular. Aquí hay un par de cosas que necesitamos conocer previamente antes de que podamos entrar de lleno a la fisiología de la contracción muscular y necesita ahí conocimientos previos. Entonces, aquí es bien importante, voy a hacer un par de preguntas y abran su micrófono para que puedan participar. Recuerden que estamos intentando participar más, que haya un poquito más de retroalimentación de ustedes, que yo sepa que están captando todos los contenidos. Es muy importante y en este momento en particular necesito conocer que tengan este conocimiento previo, si no vamos a invertir más tiempo en repasarlo. Fisiología de la contracción muscular. Para conocer esto muy bien, necesitamos primero haber conocido la histología del músculo. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 3 tipos de músculo que hay en el cuerpo? Abra su micrófono y me puede decir los 3 tipos de músculo que hay en el cuerpo, por favor. Es el músculo cardíaco, el esquelético y el músculo liso. Gracias, Alexa. Muy bien. Cardíaco, esquelético y liso. ¿Ok? Lo puse en un orden diferente, Alexa, me tomé esa libertad. Esquelético, liso y cardíaco. Muy bien. Alexa, tú nos puedes decir o le pedimos quizá a algún compañero más que quiera participar, ¿cuáles son las diferencias entre el esquelético y el liso? Ahorita hablamos del cardíaco después. Las diferencias entre el músculo esquelético y el liso. Si quieres puede ser tú, Alexa, si no le pedimos a alguien más. Dime, ¿quieres decirlo tú o que alguien más lo diga? Que alguien más lo diga. Ok, muy bien. Se abre ahí la oportunidad a alguien más que nos diga la diferencia entre el músculo esquelético y el músculo liso. Bueno, no sé, no, o sea, bueno, el músculo esquelético, según yo, pues es el que básicamente como que mueve las estructuras y así, y el músculo liso es más el que forma los órganos y todo eso. No sé si es así. Mueve y forma. Ok, creo que tienes una noción,
Sai, ¿me puedes ayudar más dándome un ejemplo en dónde hay músculo esquelético y en dónde hay músculo liso? Músculo esquelético, pues en los huesos. Para ¿Ok? mover los huesos. Ujú. ¿Y el músculo liso en dónde lo encuentras? En el tubo digestivo. En el tubo digestivo, gracias Alexa. En las vísceras. Vísceras. No le vayan a poner vísceras con B grande porque son viseras las que tienen las gorras. Sí, el músculo esquelético es todo el músculo, digamos, del sistema locomotor. Creo que aquí estamos dando más o menos la idea que tú tenías, Zaira. El músculo esquelético se mueve y el músculo liso, dijiste que forma los órganos internos. Más o menos creo que tienes la idea de que es el músculo que está dentro de las vísceras. Otra diferencia que sea importante entre estas dos, a ver, alguien más que no sea Zaira y Alexa que nos están ayudando esta mañana. Otras diferencias, Doctor, ¿sí? ¿sí me escucha? Sí. Bueno, es que yo encontré que, por ejemplo, el músculo liso dice que tiene apariencia estriada y está bajo control involuntario. Y el esquelético tiene igual apariencia estriada, pero es control voluntario. Ok, ahorita hablamos de la apariencia, pero ahí lo que dijiste de diferencia es importante. El músculo esquelético es voluntario y el Lo liso, que, ay, dígame, perdón. dime Lo Alexa. que o sea, bueno, lo que diferencia es que sí tiene menos estrías el liso, es menos estriado, por eso se llama liso, pero también, o sea, lo más importante que vi era que el esquelético es por los receptores nicotínicos y Ajá, el liso es por los receptores muscarínicos. Entonces eso hace la diferencia. muy bien. Y vamos a hablar de los receptores muscarínicos y nicotínicos más adelante. En de hecho, se me hace que después del examen. Entonces, sí, correcto. Y tiene que ver, Alex, eso que dijiste, los nicotínicos y los muscarínicos, nicotínicos y los muscarínicos, tiene que ver con esta situación que mencionó también Yareli, que uno es voluntario, uno tú lo puedes mover con la mente, ¿sí? Y el otro es autónomo, el otro no puedes controlar con la mente, ¿ok? No lo puedes controlar. Esa es la razón por la que no podemos, una vez que, digamos, que comemos el bolo alimenticio, o sea, que tragamos, ya no le puedes decir, voy a pararlo aquí y lo voy a subir en el esófago y lo voy a bajar y luego le voy a dar vueltas. O no puedes tú controlar que la peristalsis, o sea, que el movimiento muscular de lo que estás tú tragando vaya hacia abajo y no venga al revés hacia arriba, ¿no? Y saben que eso es algo muy bueno, eso es algo sumamente positivo. Eh, Hablemos de la apariencia. Alexa, mencionaste que sí hay menos estrías en el liso. En realidad, como los dos son músculos, funcionan de la misma forma, tienen los mismos componentes, pues es obvio que vayan a verse similar. Pero el esquelético se le conoce como estriado propiamente. ¿Por qué? Porque está organizado de tal forma que parece que tiene rayitas, así. Están las fibras musculares y se ven rayitas. Eso es importante para la clase de hoy. Y el autónomo, o más bien el liso, tiene el mismo componente, pero no están organizados en estrías, sino que están desorganizadas. Son fibras que están digamos, puestas en una forma aleatoria, no en una forma paralela y organizada. Esa es la diferencia. Y es una diferencia importante, ¿por qué? Porque también es una diferencia relevante para su función. El músculo esquelético crea una fuerza mecánica lineal. Fuerza
lineal. ¿Sí? ¿Verdad, Alexa? Eso tiene sentido. ¿Por qué? Están todas las fibras alineadas y entonces la contracción va a ser en una sola dirección. ¿Sí? Cuando se contrae en una sola dirección. ¿Sí? Eso da una ventaja mecánica. Si recordamos en física, un trabajo depende de la cantidad de fuerza y la distancia que se recorra. Pues el hecho de que el músculo tiene todas las fibras alineadas permite que el trabajo sea realizado más eficiente. Entonces necesita menor contracción y como está en un solo eje, ese puede hacer que el movimiento sea completo más fácil. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay del autónomo? El autónomo lo que hace es una contracción unidireccional. Perdón, no, multidireccional. No unidireccional, multidireccional. Entonces, es una contracción, vamos a llamarla entre paréntesis libre. Yo les recomiendo, sobre todo más o menos a unas 2 horas después de haber comido y al menos 1 hora antes de comer de nuevo, que busquen ustedes videos de endoscopías, ¿sí? Endoscopías de estómago, para que vean cómo se mueve el estómago. El estómago no se contrae como el brazo, ¿no? Pim, pim, que el brazo se contrae cuadrado. Ya está, ya hice el ejercicio de la semana. No, el estómago se contrae por todas partes y se arruga de repente por un lado, por el otro. Se ve bien, bien extraño, ¿sí? Bien extraño. Y bueno, es muy interesante, honestamente. Muy bien, perfecto. Luego tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es en todo sentido, es igual que el músculo esquelético, es estriado, tiene fuerza relativamente lineal, pero también tiene cosas del autónomo, perdón, del liso, por ejemplo, es autónomo, ¿sí? Este es un músculo especial que cuando estemos hablando de fisiología cardíaca lo vamos a repasar mejor. Por cierto, ustedes ya vieron en la clase de anatomía, me parece, estaban hablando del ciclo cardíaco, entonces cuando llevemos eso va a ser más sencilla la transición. Perfecto. Entonces, teniendo la idea de esas diferencias, hablemos ahora de los componentes específicos del músculo. Recuerden, estos componentes son iguales en el estriado, en el liso y en el cardíaco. Las diferencias es la forma en la que están organizados. ¿Ok? Entonces, para facilitarlo, vamos a estar hablándolo en el contexto del músculo estriado, o sea, del músculo esquelético. Cuando hablamos de los componentes del músculo. Lo primero que tenemos que saber es, y esto es un término que vamos a estar hablando mucho en fisiología, es llamémoslo la unidad funcional, ¿ok? Llamémoslo la unidad funcional. La unidad funcional se refiere a, dentro de todo un tejido, quién es el que lleva a cabo la función, ¿ok? Por ejemplo, en el tejido nervioso es la neurona. ¿Cuál es la unidad funcional o la célula que lleva a cabo la función en el tejido muscular? ¿Alguien puede abrir el micrófono y me dice, la célula que lleva a cabo la función es? A ver, les escucho. Alguien que no sea de las personas que han participado, que ha sido Yareli, Alexa y Sai. ¿Los miocitos? Gracias, Julie. Específicamente los miocitos. Los miocitos. Que estos son las células más rudas del cuerpo y tienen el nombre más cute de todos. Siempre me imagino a un osito. Los miocitos son las células funcionales exactamente del cuerpo.
Resulta que los miocitos son unas células medias raras. ¿Por qué? Porque son células que pueden tener múltiples zonas de núcleos, ¿sí? Normalmente nosotros imaginamos una célula algo así. Tin, 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 ¿no? Redondita, su núcleo, unas mitocondrias, ¿por qué no? Unas cuantas mitocondrias, un retículo endoplásmico rugoso y liso, el aparato de Golgi y unas vacuolas, ¿no? Con lisosomas y peroxisomas y etcétera. Ahí está, célula. ¿Saben cómo es el miocito? El miocito es una célula ruda. Se ve algo así. Y además está lleno de estrías. En un miocito único, de hecho, pueden ustedes tener no una ni dos, sino varios núcleos. Hay núcleos así en todo el recorrido del miocito. Bien interesante, ¿verdad? Y lo más increíble del músculo es la saturación de mitocondrias que tiene por todos lados. Voy a dibujar las mitocondrias de otro color para que se diferencien mejor. Mitocondrias por todos lados. Está casi que infestado de mitocondrias. Las células musculares. Muchas, muchas mitocondrias. Y ribosomas, hay bastantes también. Bastantes ribosomas. Recuerden que los ribosomas son los responsables de la síntesis de las proteínas y en los músculos necesita haber muchas proteínas. Y algo así es el miocito. Es una célula larga, 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 larga. Ajá. Por eso se le llama miocardio. Sí, el mio significa músculo. El miocardio, lo que estás diciendo es la célula muscular. A ver, ahí se fue la pantalla. Vamos a convertirla de nuevo. Perfecto. Entonces, el miocardio es el músculo del corazón, ¿ok? Que sigue siendo igual. ¿Okay? Hay células, las células musculares, otra cosa que es interesante, cada célula es equivalente a una fibra muscular. Fibra muscular. ¿Ok? Cada célula es equivalente a una fibra muscular. Y más bien, cómo funcionan los músculos, es que esto también ya lo debieron haber visto en morfología o en anatomía, si es que ya vieron anatomía muscular, o en histología incluso. Un músculo es digamos, una reunión de muchas fibras que están en fascículos, ¿sí? Esto no viene en el examen ni nada, nada más es un recordatorio. Los músculos están en fascículos y ese fascículo, a su vez, está lleno de otras estructuras más pequeñas y cada una está llena de fibras musculares independientes, ¿o sí? De cada célula. Eso significa que las células musculares en realidad recorren todo el recorrido del mismo músculo. ¿Saben cuál es el miocito más largo? El del músculo sartorio. Que es el músculo que recorre desde la parte interna de la pierna, cerca de la cadera, ¿sí? Desde la parte interna hasta la parte lateral de la rodilla. Imagínense, puede haber una célula, un miocito, que recorre todo ese recorrido haciéndolo la célula más larga, la célula única, más larga de todo el cuerpo. Muy, muy interesante. Obviamente, una célula muscular en el músculo sartorio va a estar repleta de núcleos, de mitocondrias y de ribosomas para poder mantener ahí su función. Otra cosa que hay dentro de los miocitos que debemos recordar, tiene unas reservas grandotas de calcio y otras reservas grandotas de glucógeno. Tiene reservas grandototas de calcio y reservas grandototas de glucógeno. Esto
Esto es muy relevante, porque tanto las reservas de calcio como las del glucógeno van a ser importantes para su función. Y todas las mitocondrias están todo el tiempo secretando ATP. ¿Ok? Ahora, hay algo de lo que, bueno, pues todo esto lo entendemos, lo conocemos, lo hemos llevado en otras clases, pero las fibras que están ahí son las que son importantes. Entonces, los miocitos son las unidades funcionales. Y la función en sí, que es la contracción, se lleva a cabo con un mecanismo adentro de los músculos formado por dos fibras. Quizá también eso lo vieron en histología. A ver, ¿alguien sabe cuál es el nombre de estas dos fibras? Bueno, son tres componentes en dos fibras independientes. ¿Alguien sabe? Es el complejo de... Necesito aquí dos nombres. Ay. De... ¿Es actina y miosina? Gracias, excelente, Sofi. Actina, miosina. El complejo de actina-miosina. Ya podemos notar aquí el nombre, ¿no? Mio, que es de, significa músculo. Y actina, yo siempre lo recuerdo desde que lo estudié en la carrera, como ustedes lo están haciendo ahorita, la actina me recordaba algo de acción. Hay un componente más que no está dentro del nombre del complejo, que se llama troponina. Troponina. ¿Ok? Actina, miosina y troponina. Básicamente ahí se forman dos, y la tropomiosina también. Tropomiosina. ¿Ok? Básicamente aquí lo que estamos formando es que formamos dos fibras que son paralelas. ¿Ok? Las tenemos algo así. Una fibra yendo por un lado y luego tenemos la miosina, la voy a pintar de rosa, digo la actina, la voy a pintar de rosa, que está yendo así de forma paralela. Otra cosa importante, noten que termina un filamento de actina, aquí está el filamento de actina, y aquí está el filamento de miosina, pero que como que están, ¿cómo decirlo? Empalmados uno sobre otro, ligeramente, no por mucho, ¿eh? Ahí lo que están empalmados es poco, pero sin embargo en sí están empalmados, ¿sí? Y ahí está. Entonces, perfecto. Dentro de los filamentos, o más bien dentro de este complejo, tenemos la actina, está compuesta de varias fibras, perdón, la miosina está compuesta de varias fibras que terminan a su vez con una pequeña cabeza actuadora, que parece como un piecito. Y una actina va a tener varios de ellos, ¿sí? Y la actina está como enrollada, ¿sí? Son dos filamentos que están enrollados entre sí y tienen de forma oculta pequeñas moléculas de troponina y tropomiosina integrado dentro de él. Cuando llega un impulso nervioso, aquí esta es la parte interesante, es la parte fisiológica. El impulso nervioso llega, como lo vimos en la clase pasada, y eso activa a la actina, y la actina hace disponible la troponina a estas como piecitos que están en el filamento. Y vamos a otra pizarra para verlo a mayor resolución. Tenemos aquí el filamento de actina, de miosina, y está aquí la actina como que con un piecito.
perdón, la miosina, con un piecito. Entonces, llega aquí está la actina, el filamento de la actina está enrollado así, muy bien, y se expone la troponina. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces allí hay una atracción, viene sobre la miosina, viene ATP, y como funciona el músculo, es que hay una contracción de la miosina. ¿Okay? En otras palabras, este de aquí avanza hacia adelante y ¡puc! Como que camina, ¿sí? A menor resolución, básicamente lo que pasa es que la miosina se traslada hacia adelante de esta forma. ¿Sí? Se traslada hacia adelante. Eso hace que este segmento se acerque más al otro segmento. ¿Sí? Y básicamente así es como se lleva a cabo la contracción. ¿Sí? Ahora, hay unas cosas más que tenemos que recordar que están pasando dentro de dentro del concepto general. Verán, en forma general, digamos a nivel histológico, si nosotros viéramos un corte histológico, veríamos algo similar a esto. Voy a dibujar la actina de una forma. Aquí está, la actina es rosita. ¿Okay? Luego aquí hay unos segmentos, que estos son los segmentos que se detectan como segmentos estriados en el microscopio, y por eso se le llama músculo estriado a los que están organizados de esta forma. Más o menos así se ven las estrías dentro de un tejido muscular. Y todo aquí en medio tenemos más actina, más actina, más actina, y entre ellos tenemos la miosina. Miosina, miosina. ¿Ven cómo se está organizando? Miosina, miosina, y cada miosina con sus cabecitas. Aquí está, perfecto. Fíjense que visto desde esta forma, ustedes podrían como que dividirlo en diferentes segmentos. El primer segmento en nuestro diagrama, el segmento central, sería el segmento que parece una Z. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues vamos a llamarlo el segmento Z. ¿Sí? Y este también es digamos que es la porción en donde se encuentra una cadena de miosina con otra cadena de miosina. ¿Ok? Luego tenemos el segmento A. El segmento A es todo lo que incluye a la miosina. Pues técnicamente tenemos por acá, para este lado, otro segmento A también. Perfecto. Resulta que cuando hay una contracción, sucede lo siguiente. El segmento, o más bien, se reduce el tamaño del músculo porque hay una contracción. Voy a dibujarlo aquí más chiquito. Tenemos aquí el segmento Z, ¿verdad? Y quiero que se den cuenta ahí de algo que está pasando. Tenemos aquí el segmento Z, muy bien. Vamos a hacer para acá otro segmento Z. Perfecto. Cuando ya está contraído, estos están más cerca de sí, casi unidos, y la miosina en medio de ellos casi llega hasta la orilla. ¿Por qué? Porque ha jalado al segmento entre sí. Entonces, en ese sentido, cuando está en contracción, el segmento Z, el tamaño de la luz que se ve en el segmento Z,
este espacio, pues aquí se hace más pequeñito. Justo allí. El segmento Z se hace más pequeñito relativo al resto de lo demás. Entonces, sí notan la diferencia, ¿no? En uno, cuando está relajado, está un poquito más abierto el segmento Z, digamos algo así, y cuando está contraído, se reduce el espacio del segmento Z. ¿Ok? Eso es, en esencia, es lo que está pasando a nivel histológico cuando sucede una contracción. Entonces, hay una cierta serie de pasos que tenemos que seguir, o más bien que sigue el músculo para realizar la contracción, ¿sí? Hay una serie de pasos que sigue el músculo para realizar la contracción. La primera, o más bien, lo que ya vimos es cómo se ve la contracción, o qué es el funcionamiento básico de la contracción. Ahora sí, vamos a empezar uno por uno a entender exactamente lo que está pasando en todo el mecanismo de la contracción. Para eso me voy a regresar a la que habíamos dibujado antes. Aquí está. Ajá. Se me hace que va a ser una pizarra nueva. Ok. Esto sí lo necesitan anotar. Esto es lo que va a venir en el examen. El primer paso de la contracción muscular, lo primero que tiene que suceder es la activación con el ATP. Eso es lo primero que sucede. Entonces, la número 1, el ATP se une a las enzimas que lo van a destruir, a las ATPasas. ¿Sí? Viene el ATP y se une a las ATPasas. Así es como se empieza a activar el mecanismo de contracción. Entonces, ese es el paso número 1. El ATP se une a las ATPasas y al hacer esto, se activa o se inicia el movimiento. ¿Ok? Pues, perfecto. Entonces, después, al momento de activarse, ahí está. Entonces, el ATP se une a las ATPasas. Esto inicia el movimiento, pero en el filamento de actina. Estaba revisando que les dije que era en la miosina, pero no. Se inicia el movimiento en los filamentos de actina. Perfecto. Entonces, viene el ATP, activa el movimiento en las ATPasas, empieza el movimiento en los filamentos de actina. Número 2. Aquí es otro detalle bien importante que necesitamos recordar muy, muy bien. Cuando sucede esto, los complejos de troponina y tropomiosina se unen con calcio y en los sitios activos en los sitios activos de la miosina y entonces se destapan estos mismos. Entonces viene el ATP, activa los filamentos de actina, después viene el calcio y digamos que el calcio lo que ayuda a hacer es a destapar los complejos de troponina y tropomiosina. ¿Okay? Vamos a regresar aquí al dibujo para estarlo entendiendo bien. Voy a borrar esto por mientras. Ahí está. Entonces, en el paso número 1, lo que está pasando ahí está. En el paso número 1, aquí tenemos la cabeza de la miosina en reposo. El paso número 1 viene el ATP
viene el ATP, se une al complejo y al momento de... No, sí está bien. El ATP, a ver, ahí voy. Me estoy haciendo bolas. Tengo una duda, doctor. Dígame. Al momento en el que se une, cuando ya hace la ATPasa, ya se convierte en la miosina, en las cabezas de los filamentos, ¿ya es ADP o sigue siendo ATP? No, se convierte ya en ADP. ¿Sí? Se transforma en ATP, de ATP a ADP. El fósforo, el fosfato más bien, se va como un fosfato libre y ahí es donde ya se libera la energía. Lo que me estaba confundiendo es algo que decía el libro con respecto a la activación de los ligamentos de actina. Pero no, viene el ATP, suelta a un fosfato, eso suelta energía y entonces está, digamos, almacenada aquí en el de miosina, en el filamento de miosina. ¿Saben cómo es? Es como cuando le dan cuerda a un aparato, ¿sí? Le das cuerda y toda la tensión de la cuerda está adentro del aparato, pero todavía no la has activado. Entonces, ese es el paso número 1. Vamos a ver, es que me sacó de onda algo que estaba aquí en las notas, pero el ATP se activa en las ATPasas, eso lo convierte en ADP, como mencionaste, y eso sucede en la miosina. En la miosina viene el ATP a las ATPasas y se recarga, digamos, la miosina. Y ya tiene ahí toda la energía, pero todavía no ha funcionado. ¿Por qué? Porque después sigue el paso número 2. En el paso número 2 viene calcio. Vamos a hacerlo de color negro. Viene el calcio en su forma iónica, que siempre es doblemente positivo, y activa a la troponina. ¿Qué es lo que pasa? La troponina que está en los filamentos de actina. Viene el calcio, activa a la troponina y entonces la descubre. Digamos que la hace visible a la troponina. ¿Qué pasa después de que la hace visible? Entonces va el paso número 3. Paso número 3. Lo que sucede después es que hay como una atracción. Paso número 3. El color azul. Vamos a llamarlo unión de miosina a la troponina. ¿Sí? Y aquí es lo que se le conoce como el golpe de poder. Que yo sé que suena a combo de videojuego de los 80s. Golpe de poder. Pero, ¿a qué se refiere esto del golpe de poder? Pues tú tienes a la miosina cargada con la energía del ATP y luego en ese momento le expones a la troponina, entonces la miosina se atrae a la miosina se atrae a la troponina y ¡fum!, hace un golpe de poder. ¿Okay? Entonces, ese es el paso número 3. Regresamos aquí a este diagrama que estábamos dibujando. Es en donde la activación o la energía que había por el ATP hace que forme un puente hacia la troponina. ¿Okay? Hace un puente hacia la troponina. Entonces hay un movimiento y a ese movimiento es a lo que se le llama el golpe de poder. Muy interesante. Entonces, ya que se realizó el golpe de poder, ya que hubo digamos, la contracción de la miosina, que es ahí donde sucede la miosina, sí, ya
ya entonces, vaya, se utiliza la energía que estaba almacenada, ¿sí? Ajá. No, aquí me confundí. No, sí está bien, está bien, está bien. Sí. Aquí había algo confuso, no, pero estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de eso? Pues ahora necesitamos regresar la cabeza de miosina a su lugar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues para eso vamos a necesitar, obviamente, energía también. Entonces, paso número 4. El paso número 4 es regresar la cabeza de miosina a su lugar, y para eso vamos a necesitar una nueva molécula de ATP, ¿sí? Y cuando se activa esta nueva molécula de ATP, nuevo ATP para digamos, relajar la miosina. En ese sentido, entonces tenemos una segunda molécula de ATP. Entra de nuevo la segunda molécula de ATP. Y al entrar esa molécula de ATP, permitimos la acción de que regrese la miosina a su lugar, y eso permite que vuelva a estar en el ¿cómo se llama? En el lugar en donde tiene que quedar. Al momento de llegar esa molécula de ATP allí, justo al llegar esa molécula de ATP allí, se queda almacenada y no se transforma a ADP. Yo creo por eso preguntaste hace un momento, ¿verdad, Alexa? Porque esa molécula de ATP, cuando llega, ayuda a que regrese a su posición de relajación. Y cuando se vaya a contraer, se va a convertir en ADP, pero hasta el momento de que vaya a existir esa energía de contracción. Por ahora llega el ATP, lo ayuda a regresar a su posición normal, pero no se transforma en ADP aún. Se queda allí. O sea, que solamente en la relajación se necesita ATP, más no en la contracción. O sea, se necesita energía nada más en la relajación. Más bien, Alexa, la energía se necesita para la contracción, pero cuando llega el ATP, lo lleva a relajación, pero no se utiliza la energía del ATP, ¿sí? Es que hay una analogía que viene en el libro, que la he escuchado antes, pero no me gusta esa analogía. Se me hace una analogía bélica, pero la voy a utilizar. Es como cuando se recarga una pistola, ¿ok? Entonces, digamos que el ATP es donde está toda la energía, Alexa, y cuando tú disparas una pistola, la bala que estaba en el compartimento, se sale el casquete de la bala, como el ADP, imaginémonos esto como el ADP, Alexa, y sale la bala, ¿verdad? Y esa fue la acción. Justo después de que pasa eso, para que el mecanismo regrese de nuevo a su posición original, entra una nueva bala. ¿Okay? Entonces, entra una nueva bala y se lleva el mecanismo a su posición original. Entonces, lo que sucede cuando entra el ATP es que ayuda a que la contracción se relaje, ¿sí? Ayuda a que la contracción se relaje, pero no se está utilizando todavía esa energía. ¿Cuándo se va a utilizar esa energía? Cuando se vuelva a contraer, ¿ok? No sé si quedó más claro. Ahí, confírmame, Alexa, con una reacción, o me puedes decir si quedó ya bien claro. Porque el ATP ayuda a relajarlo, y cuando se convierte en ADP y se suelta el ADP, entonces lo contrae. Luego viene otra vez el ATP, lo ayuda a relajarlo, pero no se ha utilizado el ATP.
se utiliza el ATP porque se activa con el calcio y ¡pum!, se vuelve a contraer. Se vuelve a relajar, se activa, ¡pum!, se vuelve a contraer, se vuelve a relajar. Y así es como va funcionando el ciclo de la contracción y la relajación, ¿sí? Que ese es, de hecho, el número 5. El número 5. Entonces, tienes ahí ya el ATP. Vamos a ver. Número 5. Número 5. El ATP se queda almacenado. ¿Para cuándo? Para la próxima contracción. ¿Ok? Y así es como sucede. El ATP al final se queda almacenado allí en ese lugar y está para la próxima contracción. Y básicamente ese número 5, haz de cuenta que es el nuevo número 1, ¿no? Todo ya regresó a su lugar. El calcio, que fue muy, muy importante para la contracción, pues ya regresó a sus, digamos, cantidades normales, y eso le permite que se relaje el músculo, ¿verdad? Y bueno, así básicamente eso es lo que hace todo el ciclo de la contracción muscular. Así es como va funcionando. Son las 10:52. Creo que estamos en un momento perfecto para tomar el descanso que necesitamos tomar. Ahorita vamos a ver unos temas más de la contracción muscular y y sí me gustaría que empezáramos un tema nuevo, pero primero vamos a terminar bien. Entonces vamos a tomar un descanso, 10 minutos, son las 10:52. Entonces aquí nos vemos a las 11:02. ¿Qué les parece? Pónganme por ahí una reacción, si les parece bien. Perfecto. Entonces a las 11:02 seguimos por aquí. Voy a pausar la grabación. Ya está, seguimos grabando. Bueno, ya que estamos ahorita de regreso, vamos a hablar de ciertos factores que nos van a ayudar a comprender mejor la cuestión de la contracción muscular. Estamos hablando específicamente del músculo esquelético, ¿sí? De la fisiología del músculo esquelético. Les puedo adelantar algo. Dentro de la odontología hay un área muy poco desarrollada en las competencias que desarrolla un odontólogo en la carrera de odontología. Y ese es el área de la biomecánica maxilofacial específicamente, ¿sí? Si este es un área que a alguno de ustedes les pueda interesar, por favor, escuchen muy bien. Este es un área, como les estaba diciendo, un área de la odontología que se desarrolla muy poquito en la carrera. No estoy diciendo que esté poco desarrollada en la odontología. De hecho, no. Es un área muy avanzada dentro de la odontología, pero es muy poco desarrollada durante el periodo de la carrera. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una materia en donde más o menos se habla acerca de toda la biomecánica del rostro y de todo lo demás. Y esa es la razón por la que me gustan estos temas. Esa es la biomecánica. Tiene que ver con la forma en la que la mandíbula se mueve, en la articulación temporomandibular y un chorro de problemas que están relacionados con ello, ¿sí? Y van a llevar ustedes una materia que se llama oclusión, y en esa materia yo la daba hace varios semestres, ahora no la he dado, pero si me toca dárselas a ustedes, vamos a entrar a estos temas, vamos a entrar específicamente en el área de la mandíbula. ¿Okay? Y la biomecánica depende mucho, está estrechamente relacionado con los mecanismos de contracción muscular.
Ahora, en la fisiología, como les había dicho en algún momento, primero empezamos viéndolo desde la parte molecular, luego a la celular, y luego nos vamos haciendo más grande. Pues ya vimos la contracción a nivel molecular, ¿no? Cómo las proteínas se contraen entre sí. Pero también hay ciertas características que son interesantes con respecto a la contracción, que no tienen que ver con la parte celular, sino que tienen que ver más bien con un mecanismo ya más grande, ¿ok? De la contracción muscular en general. Verán, en la contracción muscular depende de varias cosas. Y la primera de ellas es el tipo de fibra muscular que estamos utilizando. ¿Sí? De tipos de fibras, hay dos tipos de fibras, unas de respuesta rápida, las fibras rápidas y las fibras lentas. ¿Okay? Las fibras rápidas son las fibras que responden, como menciona el nombre, a contracciones rápidas, inmediatas. ¿Sí? Generalmente estas tienen ciertas características. Suelen ser fibras que son más llenas o están más llenas de filamentos, tienen muchos filamentos. ¿Sí? La cantidad de filamentos son largas, son muchos, y también tiene muchas reservas de glucógeno. Ahora, estas fibras rápidas tienen ciertas características. Al ser fibras muy requirientes de energía, una vez que se utilizan una vez, ya necesitan disminuirse su utilización, no lo puedes seguir utilizando. Imaginemos un ejemplo de un velocista. ¿Se acuerdan de Usain Bolt? Pues imagínense a él, ¿no? Es un velocista. Es alguien que va a correr rápido. De hecho, los músculos de los velocistas están llenos o han desarrollado más sus fibras rápidas. ¿Sí? Han desarrollado más sus fibras rápidas, que son, de nuevo, de una contracción fuerte y veloz. Fuerte y veloz. Pero si a Usain Bolt lo pones a correr una maratón, simplemente no podría. ¿Sí? No podría, ¿por qué? Porque todo el requerimiento energético para hacer ese movimiento rápido quita por completo toda la posibilidad de una contracción más lenta y más larga. Las contracciones lentas, por otro lado, son filamentos que son ricos, o más bien son fibras musculares que quizá tienen menos filamentos, son menos, ¿sí? Filamentos de miosina y de actina, o sea que digamos que están mejor distribuidos esa misma cantidad de filamentos. Y en lugar de tener altas reservas de glucógeno, tienen altas reservas de una proteína que se llama mioglobina. Vamos a regalarle un puntito a alguien que sepa o recuerde qué es la mioglobina. Y nada más que me tienen que recordar que les di el puntito, luego se me olvida. A ver, ¿alguien sabe o tiene una idea de qué es la mioglobina? Voy a darles... ¿Es una proteína? Sí, Fanny, hay que ser más específicos para merecer el puntito. Les doy 10 segundos. Una proteína muscular. Una proteína, ok. Una proteína, tiene que ser uno transporta el oxígeno, ¿no? O sea, transporta el oxígeno a los músculos, ¿no? Algo así. Transporta, uy, estás muy cerca, Sofía. Por favor, continúa, porque si no... Transporta oxígeno. Transporta oxígeno. ¿Por qué dices que transporta oxígeno? A ver, vamos a explorar esta línea de pensamiento. Te Bueno, suena es como que- otra proteína, ¿no? Lo que recuerdo es que transporta oxígeno, o sea, a los músculos, y cuando hay falta de oxígeno, cuando por ejemplo se hace alguna actividad, se produce el ácido láctico. O sea, es lo que recuerdo, por eso el comentario. Sí, lo recuerdo, pero ¿por qué dice que transporta? Porque así lo estudiaste y así lo recuerdas, ¿no?
¿Es eso? Sí. Ok, estás muy cerca, Sofía, pero nada más a ver si esto te ayuda y tú lo puedes deducir por tu cuenta. La mioglobina está en el músculo, ¿verdad? Sí, ok. En, en las células musculares o las proteínas de las células que están dentro del músculo solamente pueden ir a donde está el músculo. ¿Hay alguna otra proteína que se te ocurra que se llame muy similar, que en efecto sí transporte el oxígeno al músculo? La hemoglobina. La hemoglobina, gracias Alexa. Ahí ayudaste a Sofi. Se me hace que voy a dividir el punto entre las dos. La hemoglobina, Sofía, es la que transporta el oxígeno al músculo. ¿Qué crees entonces que haga este oxígeno en el músculo con la mioglobina? Sí, se las voy a Pues dar. al receptor. ¿Cómo? Pues al receptor. El receptor y el reservorio. Reservas de oxígeno. Reservas de oxígeno. ¿Sí? Ah, ven qué interesante, porque entonces aquí estamos hablando de un músculo. Y sí, correcto. Todo lo que dijiste, la única situación, Sofi, fue la cuestión de que lo transporta. Porque la mioglobina está dentro del músculo. La mioglobina no se mueve del músculo. Lo que pasa es que viene la hemoglobina y empieza a dejar oxígeno en todas las células. En una célula normal, como un fibroblasto, ese agarra el oxígeno, hace sus funciones y desecha el dióxido de carbono y ya continúa con su función. Pero en las fibras de musculares lentas, ellos dicen, este oxígeno me va a servir para después y la guardan, ¿sí? Guardan el oxígeno, lo dejan ahí sin utilizarlo. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar el momento en donde va a tener más requerimiento de oxígeno del que puede proporcionar la hemoglobina. Esto permite que estas contracciones musculares, Sofía y Alexa, a mí me recuerdan que les voy a poner un puntito. Los convierte en maratonistas. ¿Sí? Ya no es un volt que es un golpe fuerte y rápido de energía. Las fibras lentas más bien son contracciones constantes durante mucho tiempo, aún en condiciones de poco oxígeno, como las personas que corren un maratón. Si ustedes se fijan, las personas que corren un maratón, los que son profesionales, incluso a pesar de que estén en perfectas condiciones de salud, incluso uno podría pensar que tienen alguna enfermedad. Porque muy poca grasa muscular, a veces son de bajo peso, ¿sí? Pero, y no se ven musculosos, ¿verdad? A ver, no sé si alguien de ustedes, de los muchachos o las muchachas, son de fan de estar en el gimnasio ahí todo el día. Las personas que hacen maratón son personas muy fuertes, pero no se ven voluminosas. ¿Por qué? Porque sus fibras son fibras lentas. No son fibras que sean fibras ricas en filamentos. Las que son ricas en filamentos son las que dan así las bolas que luego quieren los muchachos tener para verse más atractivos. Muchachos, eso no es atractivo. Primero desarrollen la mente, es más importante. Y el que tengas esas bolas no me está diciendo que eres más saludable, solamente me está diciendo que tienes muchas fibras rápidas, que es movimiento rápido y fuerte. Entonces, las personas que hacen maratón no se ven musculosas, pero tienen mucha más fuerza porque sus fibras son fibras que son ricas, más bien con pocos filamentos, pero ricas en mioglobina y con muchas reservas de glucógeno también, solo que no se usan todas de golpe. Las reservas que tiene son reservas de oxígeno. Fíjense, Sofía y Alexa, ustedes mencionaron lo de la mioglobina muy bien. De hecho, eso hace que estas fibras lentas sean fibras muy rojas. Qué curioso que estoy escribiendo rojo con amarillo. ¿Sí? Son fibras musculares muy rojas. Incluso pueden llegar a ser marrón. ¿Ok? Si alguien de ustedes come carne, sabe que
Hay como fibras musculares en el pollo, por ejemplo, o el pavo es un mejor ejemplo. El pavo, en la parte de la pechuga del pavo, que el pavo no vuela, ¿de qué color es la carne? Es blanca. ¿Y de qué color es en la pierna? Que sostiene todo el peso todo el tiempo. Como rosadita, ¿no? Marroncita roja, ¿sí? Famosamente en el siglo antepasado, cuando se cazaban muchas ballenas, se sacaba la carne de ballena y era de un color marrón, ¿sí? ¿Por qué era de color marrón? Pues porque la ballena, saben, se sumerge durante mucho tiempo, muy profundo, y entonces los músculos reservaban mucho oxígeno o reservan mucho oxígeno y en forma de mioglobina, y esas son fibras lentas, ¿sí? Nunca vas a ver una ballena moviendo la cola muy rápido, es muy lento, pero muy constante. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los primeros factores que dependen de la contracción muscular, el tipo de fibra que está realizando la contracción. Número 2, y esto va a ser muy parecido a lo que vimos de la contracción nerviosa, o más bien del impulso nervioso. Además del tipo de fibra que haya, va a ser muy importante la frecuencia de la contracción. ¿Sí? Y aquí vamos a introducir un término importante, que es el tono muscular. El tono muscular. A ver, por aquí, muchachos, ¿hay alguien de ustedes que sí les guste hacer lo del gimnasio y todo lo demás? O si no, pero que conozcan al respecto del tono muscular, nada más le voy a pedir a Alexa y a Sofía si dejamos que otros compañeros contesten, por favor. No porque no quisiera que ustedes contestaran, me parece muy bien que contestan. Yo cuando estaba ahora en la maestría, una vez el maestro me dijo, tú ya no contestes. Y me sentí muy triste y mal. No quiero hacerle lo mismo a ustedes. Pero quisiera que de los casi 40 personas que estamos aquí, alguien más participe. ¿Alguien sabe qué es el tono muscular? ¿O tiene una idea de qué puede ser el tono muscular? Tono Contracción de los músculos. Contracción de los músculos. Emi, No gracias. tengo mucha idea. Contracción de los músculos, ok. Sí, la contracción de los músculos en general, pero ¿no te suena tono a algo en particular? Porque sí es contracción. Tensión. Bueno, gracias a Samuel, que es crédito para él. Ah, Samuel lo puso en el chat. No lo veo. Pregunto. Sí. Tensión. Sí, sí, Samuel, y por ahí puedo repartirles el punto, nada más que me ayuden a ustedes a entenderlo mejor. ¿Cuál sería la diferencia entre el tono muscular y una contracción muscular? El tono muscular y una contracción muscular. Se los pongo de otra manera. ¿Cuál de las dos, una contracción muscular versus un tono muscular, cuál de las dos causaría un movimiento? La contracción, ¿no? Sí, perfecto. La contracción causaría un movimiento. El tono no. El tono muscular es la tensión, utilizando la palabra que ustedes utilizaron, es la tensión normal del músculo. Vayamos a una siguiente pizarra para
que lo pueden ejemplificar un poquito mejor. El músculo no puede estar completamente flácido. Hay un tono normal que tiene, ¿sí? Hay un tono normal que se mantiene en el músculo, ¿ok? Entonces, ahorita en un ratito más vamos a hablar de la parte neurológica y todo el potencial de acción en el músculo, pero ahorita lo que necesito que recuerden, y si vieron la clase de ayer, pues recordarán que tenemos algo que se llama la unidad motora. En la unidad motora viene el tejido, más bien la fibra nerviosa, suelta acetilcolina, ACH, por las siglas en inglés, y la acetilcolina está estimulando siempre al músculo, a la fibra muscular. Pero esto es algo constante, doctores, constante. Entonces, si lo fuéramos a graficar, tendríamos que un músculo, digamos aquí sería 0 contracción y 0 de tiempo. Contracción y aquí sería tiempo, ¿sí? El músculo no está en 0, ¿sí? No está en 0, sino que está constantemente en una contracción. Entonces hay una pequeña contracción y luego vuelve a llegar, o vuelve a llegar, luego vuelve a llegar. Y así está estimulándolo todo el tiempo en un tono específico, ¿ok? Ahora, cuando queremos una contracción que cause movimiento, lo que hacemos es aumentar la frecuencia de esta contracción. ¿Ven? De eso es lo que estamos hablando. La frecuencia de la contracción. Recuerden que la contracción no va a ser más grande si le ponemos más electricidad, por así decirlo, sino lo que va a hacer la diferencia es si lo hacemos más rápido. Porque si lo hacemos más rápido, se van agregando. ¿Ok? Y al momento de agregarse, ya tenemos una contracción mayor que sobrepasa el tono. ¿Ok? Entonces, de aquí lo llamaríamos el tono muscular. Y esta ya una contracción de movimiento. De movimiento. ¿Se entiende el concepto, no? La frecuencia, qué tan rápido tú mandas el estímulo para que se contraiga el músculo, va a decirte si se mantiene en un tono o si se contrae en el tono. Si se contrae más allá del tono muscular. ¿Ok? Entonces, por eso en este término es importante que entendiéramos lo del tono muscular, pero es la frecuencia. En este punto, lo importante es la frecuencia. O sea, ¿qué tan frecuentemente vas a hacer esa contracción? Muy bien. Perfecto. Y ahora entonces vamos al número 3. Concepto número 3. Dígame. Cuando un animalito muere, Ujú. se pone todo tieso. ¿Esos son los músculos que se contraen? Eso se llama rigor mortis. Sí, ahorita vamos a hablar de por qué sucede eso. Tiene que ver con lo que permite que que el músculo se contraiga, que es el calcio. Nada más que no hemos hablado a mucho detalle de eso. Es el último punto que vamos a ver el día de hoy. Pero ahorita regreso a esa idea, Ana. Gracias por el comentario. Es muy interesante. Finalmente, el punto 3 tiene que ver con el tono en sí. Con el tono en sí, con el tono muscular en sí. ¿Sí? La frecuencia a la frecuencia es a lo que me refiero, que si se mantiene una cierta frecuencia, el músculo se mantiene en tono. Si aumentamos la frecuencia, el músculo va a tener movimiento, pero también el tono es un factor que va a ser importante. Pueden haber dos tipos de contracciones. Existen las contracciones isométricas y las contracciones isotónicas. ¿Ok? Esto en la clase de oclusión es un concepto muy importante, por eso se los digo ahora. Las contracciones isométricas significa misma distancia,
Iso siempre significa misma, ¿sí? Entonces, digamos que, entre comillas, es una contracción de la misma distancia. ¿Ok? Y la contracción isotónica es una con la misma tensión o el mismo tono. Entonces, cómo sea una contracción también puede variar dependiendo del tono que estamos utilizando durante la contracción. Pueden ser isométricas o pueden ser isotónicas. Eso es algo que es fácil de entender si lo hacemos mecánicamente, para todos los que son kinestésicos aquí para aprender. Empecemos con los brazos. Ok, me voy a hacer un poquito más para atrás. Ya está. Todos hagan esto, por favor. Van a hacer una flexión del músculo. Háganlo varias veces. Ok. Sientan su músculo. Ok, están sintiendo el músculo y están sintiendo el movimiento. Díganme, ¿sienten que aumenta de tono el músculo? ¿Sí o no? ¿Aumenta de tono el músculo? ¿Sí o no? O sea, ¿se siente mucho más grande y duro cuando lo contraen? Si nada más estamos haciendo así. ¿Aumenta de tono? ¿Sí o no? Ahí abran sus micrófonos. Sí, ¿no? ¿Tú sientes que sí aumenta de tono? Así, haciéndolo así, yo no siento que aumente de tono. Yo siento el mismo tono aquí que aquí. Si pones presión, sí, algo así. Gracias, Ana. Si pones presión, entonces sí. Pero con el puro movimiento no aumenta de tono. Es el mismo tono aquí que aquí. ¿Qué es lo que sí aumenta? Pues la distancia, ¿no? Aquí está más largo el músculo y aquí está más corto el músculo. Es una diferente distancia, pero el tono es igual. Ahora, si tú haces eso mismo, Ana, como tú dijiste, pero con una pesa o jalando algo, ahí sí va a aumentar el tono. Pero ¿saben algo? También ustedes pueden hacer esa contracción sin tener un contrapeso. Entonces, ahora lo que necesito que hagan es con su músculo así, extendido, contráiganlo como si estuvieran jalando algo muy duro, pero no lo cambien de posición. Pero duro, duro. Imagínense que están jalando algo muy fuerte. ¡Oh! Háganlo para que puedan activar también su aprendizaje kinestésico. Así, como si estuvieran jalando algo duro. ¡Oh! Hasta les va a temblar un poquito. Ahí sí aumenta el tono. Ahí el tono es diferente, pero no está cambiando la distancia. ¿Ok? No está cambiando la distancia. ¿Sí? La primera que hicimos fue una contracción isotónica. Se disminuyó la distancia del músculo, pero no se disminuyó o no cambió el tono del músculo. La segunda que hicimos fue una contracción isométrica. Eso significa que se mantuvo la misma distancia del músculo, pero aumentó el tono. ¿Por qué? En esencia, porque pusimos más fuerza en este, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de contracción que tú hagas, puedes manipular la forma en la que el músculo va a funcionar. Y haciendo una deducción de las cosas que ya hemos aprendido hasta ahora, van a ver ustedes que todas están relacionadas. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las fibras que más contribuyen al tono muscular? ¿Las fibras rápidas o las fibras lentas? Aquí voy a regalar otro punto. Recuérdenme, por favor, le doy punto a Alexa, a Sofía, a Emi y a Samuel. Y Fanny también ayudó ahí a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más? Doctor, ¿puede ser las fibras rápidas? Las fibras rápidas, ¿por qué dices que son las fibras rápidas y las que contribuyen al tono?
Bueno, es que, bueno, me acordé del ejemplo que puse hace rato del que va al gimnasio y de que el que es como corredor, entonces el que es, o sea, rápido, pues aumenta más el volumen, ¿no? El Que si fuera volumen. lenta como ajá, porque lenta es como el corredor que pues no, como tal no es tan musculoso, pero Ok, pues sí, pues tiene fuerza, pero en rápida yo me refiero a eso de que sí pues aumenta, ¿no? El volumen. aumenta el volumen. Yo, Gracias por decir, aquí hay algo, Yareli, te voy a dar el punto si ahorita me contestas una siguiente pregunta, porque aquí hay algo que quizá es un punto interesante que se me hace que no lo clarifiqué completamente bien. El tono no depende del volumen del músculo, ¿sí? No depende del volumen del músculo. Es, digamos, qué tan flácido o qué tan duro es. De hecho, hay personas que se ven así muy musculosas, pero casi no tienen tono muscular. Los músculos son muy suavecitos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, haciendo una diferenciación, Yareli, entre el volumen y el tono, sabiendo que puedes tener un músculo chiquito pero con mucho tono, o puedes tener un músculo muy grande con poquito tono, ¿cuál crees que sean las fibras que te van a ayudar a tener mayor tono? ¿Sí? Piensa que el tono se mantiene siempre, no es algo que haces así de golpe, es algo que tienes que mantener mucho tiempo. Yareli, esta pregunta es directamente para ti. Bueno, a ver, me vuelvo a repetir entonces otra vez, por favor. Ahí va la idea. Tú tienes una idea muy, muy buena. Eso que relacionaste el volumen a las fibras, el volumen del músculo al tipo de fibra. Eso es correcto. ¿Sí? Ahora yo te digo algo. El tono no está relacionado necesariamente al volumen del músculo. Hay músculos grandes con poquito tono y hay músculos chiquitos con mucho tono. Lo que sí es diferente es que recuerda que el tono se tiene que mantener mucho tiempo y entonces no puede ser algo que sea así. ¿Cuál de las dos crees que sean? Pues entonces sería las fibras lentas. Las fibras lentas, ¿sí? Las fibras lentas, las que ayudan a mantener una contracción en el músculo durante mucho tiempo, así prolongadamente. Entonces el volumen sí lo relacionaríamos a las fibras rápidas, ¿sí? Lo ideal, jóvenes, es que tengan un balance entre las dos, ¿sí? Que puedan tener fibras lentas para poder tener una tonicidad muscular adecuada y que puedan hacer trabajo o ejercicio prolongadamente y también que tengan fibras rápidas, que tengan, las fibras rápidas son muy fuertes, ¿no? Un golpe de fuerza bien rápido, que les ayuden a hacer esfuerzos de trabajo muy, muy rápidos. Entonces, sí, correcto. Miren, Pero una pregunta, perdón. Entonces, la fuerza, por ejemplo, para determinar que alguien es fuerte, depende del tono muscular o del volumen muscular. para determinar que alguien es fuerte, de hecho, depende de la cantidad de fibras rápidas, ¿sí? Depende de qué tanto movimiento genera, qué tanta contracción del músculo genera. Entonces, son personas que hacen movimiento rápido y fuerte, pero eso es así tal cual es. Ahora, Ana, te voy a contar a ti y a todos los demás que les puede interesar. Hay un deporte que se llama Strongman, ¿sí? No sé si lo han escuchado o lo conocen. Hace unos años, bueno, las personas que entran a ese concurso generalmente son personas de 2,10 m que pesan 300 kilos, ¿sí? No son particularmente personas atléticas, solamente son personas fuertes. De hecho, la mayoría de ellos se ve con sobrepeso. Muy famosamente, una persona que se hace llamar Thor, Hafthor Bjornsson, que él se hizo famoso por interpretar el papel
un papel en una serie que no creo que ustedes conozcan, se llama Game of Thrones, lo dudo. Y se le conocía allí en esa serie como La Montaña, porque es un señor grandísimo, muy fuerte. Él siempre gana. Hace poco le ganó otro chavo que mide como 1,70, más o menos como la estatura más promedio, y pesaba 300 y tantos kilos. ¿Saben qué pasa con ellos? Que ya los dos se tuvieron que retirar más o menos. ¿Por qué? Por problemas cardíacos. Son las personas más fuertes del mundo que se puede comprobar y tienen problemas cardíacos. Entonces, la fuerza no es un buen indicador de la salud. ¿Ok? La fuerza no es un buen indicador de la salud. De hecho, son personas muy grandotas, mucho músculo por todos lados, pero no son particularmente músculos con mucho tono. Entonces hacen 4 o 5 esfuerzos y ya no pueden más, o sea, quedan desmayados en el suelo. Claro que sus esfuerzos son cosas impresionantes. Este muchacho que es más chaparrito, el que es muy gordito, Eddie Hall se llama, pues levantó 500 kilos en una ocasión y se desmayó, o sea, durante el levantamiento, que fue con fibras, puras fibras rápidas, mucho esfuerzo, muy rápido, hizo tanto esfuerzo que se le reventaron los vasitos de los ojos y tenía todo rojo los ojos y le empezó a salir sangrita, bajó las pesas y cayó desmayado. ¿Sí? Claro, levantó 500 kilos. Entonces, la fuerza no es un buen indicador de la salud en general. Lo ideal, Ana, es que haya un buen balance entre ambas cosas. Entre fibras rápidas, que te dejen hacer un buen trabajo, o un trabajo rápido, y fibras lentas. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes lleguen a la universidad, los que ya lo experimentaron, pues ya pueden corroborarlo, pero cuando lleguen a la universidad, se les hacen pruebas de aptitud física. Y esas pruebas de aptitud física no es nada más a ver qué es lo más grande que puedes levantar. También hay qué tanto puedes correr, cuánto tiempo toma el que llegues a fatiga, ¿no? Qué tan rápido te cansas. Todas esas dependen del balance que tengas de fibras rápidas y fibras lentas. Entonces, es importante que ustedes hagan ejercicio, y el ejercicio que hagan, por favor, intercalen entre ejercicios de esfuerzo rápido, como levantamiento de pesas, y ejercicios de esfuerzo largo, como caminatas largas o correr, ¿sí? Para que puedan tener un buen balance entre fibras rápidas y fibras lentas. ¿Sí respondí tu pregunta, Ana? Sí, entonces es más no era el tono, ¿verdad? No, el tono no depende de la fuerza, no. ¿Del volumen o del balance entre ambos? Más bien del volumen. Más bien del volumen. Sí. En resumen, porque te conté toda otra cosa, ¿verdad? Suele pasar. Les voy a explicar una última cosa antes de pasar a la parte de la interacción del tejido nervioso. Y vamos a hacer otra grafiquita. Estas gráficas ya se las van a conocer. Aquí, de nuevo, tiempo por contracción. Si tú tienes un músculo en tono, debe estar algo así, ¿no? La contracción debe mantenerse así. Pero luego puede pasar que el tono se te sale de control y llega a un punto en donde está la contracción demasiado fuerte. Pero demasiado. A esto se le llama una reacción o una contracción tetánica. A esto también les va a sonar como una vacuna, ¿verdad? Que le ponen a las personas cuando se cortan con algo con metal. Pues hay una bacteria, sé que no es microbiología esta clase, pero esta bacteria, la bacteria del tétanos, puede infectar la sangre, y lo que hace es que básicamente libera todo el calcio que hay en unos reservorios de los que vamos a hablar ahorita,
y hace que el tono se salga de control y la persona termina así, con los músculos de la mandíbula completamente apretados, todo, demasiado tono muscular en todas las partes del cuerpo y no se puede mover. Finalmente puede llegar hasta perder la vida, ¿sí? Por esta infección en la sangre del tétanos. Entonces, la contracción tetánica es cuando tienes un tono muscular que ya es demasiado más de lo normal, ¿sí? Y está el músculo completamente rígido, no se puede mover. ¿Por qué? Porque todas las cabecitas de miosina están activadas y no se desactivan, no se logran desactivar, están completamente activadas. No significa que se va a contraer todo así, ¿no? Pero sí va a tener mucho tono, va a tener tono constante, ¿sí? Eso nos lleva al siguiente punto. Entonces estábamos hablando hasta ahorita de la biomecánica de la contracción muscular. Dijimos que depende del tipo de fibra, de la frecuencia de la contracción y del tono. Ahora vamos a hablar de ya pues la última parte de esta área de la fisiología, que es básicamente el mecanismo de potencial de acción, pero muscular. El potencial de acción muscular. Verán, en los años 1700 se empezaron a hacer experimentos con patitas de rana, ¿no? Y los activaban, me parece que eso ya se los comenté en la clase pasada, con electricidad. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo detrás de ello? Bueno, ese mecanismo lo vamos a estudiar en varios puntos. El punto número 1, esto lo conectamos a lo que vimos en la clase de repaso, o más bien para actualizarnos, que fue la sinapsis, ¿sí? Y ahí hay algo muy importante que recordar. Eso es, lo primero que sucede es que este potencial de acción viene de un potencial de acción de tejido nervioso, ¿sí? O de un axón, ¿ok? Viene del potencial de acción de un axón. No sale de la nada, o sea que viene del tejido nervioso, ¿sí? ¿Se entiende? Recuerden que el potencial de acción en un axón es el proceso de despolarización y repolarización. ¿Sí? Ese mismo proceso de despolarización y repolarización, cuando llega al botón del axón, nada más que pase aquí el vecino que está con su motocicleta. Muy bien, ya pasó. Entonces, el potencial de acción, doctores, viene desde el tejido nervioso y llega al axón, o más bien llega al botón del axón, en donde se transfiere por sinapsis. ¿Sí? Ahora, la sinapsis que sucede en el axón es diferente a la sinapsis que sucede entre una axón y una dendrita y un axón y un músculo, ¿sí? En ciertos sentidos es muy similar, pero en otros sentidos es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la sinapsis, en lugar de ser entre axón y dendrita, es entre el axón, aquí está el botón del axón, y algo que le llamamos el plato motor o la placa motora. Esto viene en el examen, ¿sí? En el examen puede venir una pregunta como esta. ¿Cuál o cómo se llama el punto de unión entre un axón, entre la fibra nerviosa y el músculo?
El nombre es la placa motora. Sucede igual que sucede en las otras partes del cuerpo. El axón libera acetilcolina y la placa motora recibe la acetilcolina, tiene receptores, ¿sí? Estos receptores van a ser diferentes dependiendo de qué músculo es. Eso es algo que ya nos adelantó nuestra compañera Alexa. Si es un músculo liso, este receptor va a ser un receptor muscarínico. Después vamos a ver cuando hablemos del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático. Si es en el músculo estriado, vamos a dibujarlo de moradito, va a ser un receptor nicotínico. Sin embargo, en ambos músculos, mismo estímulo, ¿sí? Reciben el neurotransmisor y al recibir el neurotransmisor, entonces, esta acción del neurotransmisor va a abrir placas de sodio, ¿sí? Canales de sodio, perdón. Los canales de sodio permiten que entre sodio adentro del citoplasma y se desencadena, de hecho, un potencial de acción sobre la placa motora. Aquí está, placa motora. Pac, 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 pac. Ese es el paso número 2. Paso número 2, ¿sí? Receptores de acetilcolina activan un potencial de acción muscular. Ahora, sobre toda la superficie del músculo, igual como sucede en el axón, empieza a haber una despolarización. Ahora, los potenciales de acción del tejido nervioso y del músculo son distintos. ¿Por qué? Porque en su estado normal, una neurona es mucho más excitable que un músculo, ¿sí? Una neurona tiene una diferencia de menos 70 milivoltios, ¿sí? Ese es su potencial o su potencial de Nernst. ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace unas clases. Su potencial de Nernst es de menos 70 milivoltios, mientras que de un músculo es de menos 90. ¿Okay? Menos 90 milivoltios. El músculo necesita tener una estimulación más grande para poder tener una contracción, ¿sí? Eso es importante, si no estaríamos nosotros activándonos con todo, si es más o menos lo que pasa con la contracción tetánica. Entonces, una vez en este diagramita que dibujé, podemos ver estos dos pasos. Paso número 1, el potencial de acción viene desde el axón. Paso número 2, ese mismo potencial de acción se activa a través de los receptores en la placa motora, ¿sí? Se activa en la superficie del músculo. Entonces, esto nos lleva como resultado al paso número 3, y en el paso número 3 lo que sucede es que dentro, más bien este potencial de acción, esta despolarización, activa la liberación de calcio. El potencial de acción, lo estoy abreviando para no tener que escribirlo todo, activa la liberación del calcio. Del calcio. Muy bien. El calcio se encuentra, a ver, alguien dice en el plan, de la placa motora es la misma que la neurona motora. No, la neurona motora es la que llega a la placa motora. ¿Sí? ¿Sí, Sai? No hemos hablado todavía de neuronas motoras, porque eso tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Pero la neurona motora es la que llega. La placa motora es en el músculo, la neurona motora es la que está llegando ahí a la placa motora. ¿Ok? Pero haya quedado más claro, esa es una muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. No
No tengan pena de hacer sus preguntas con el micrófono abierto o en el chat público, porque seguramente no eres la única persona que tiene esa misma pregunta. Entonces, al hacerlo hacia todos, les van a ayudar a todos a entender. Hay un organelo específico de los músculos. Es un organelo que no está en otro lugar, que no hay en otra célula que no sea el músculo, ¿sí? Es el retículo. En lugar del retículo endoplásmico, es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico tiene unos canales de calcio que son sensibles al voltaje. O sea, que son sensibles a un potencial de acción. Cuando esta despolarización que viene a través de la placa motora, a través de la superficie del músculo, llega a los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico. Por cierto, el retículo sarcoplásmico se encuentra en medio, tenemos aquí una fibra muscular estriada, ahí la reconocemos, pues el retículo sarcoplásmico está alrededor de cada fibra, hay un poco de retículo sarcoplásmico. Cuando recibe esto, libera, digamos que abre una compuerta que deja libre a muchos iones de calcio. Y entonces estos iones de calcio inician el proceso de la contracción muscular, ¿sí? Inician el proceso de la contracción muscular. Y si recordamos en los pasos que vimos de la contracción muscular, primero necesita tener ATP. Entonces necesitas tener una fuente para el ATP primero. Llega el impulso, libera el calcio activa el golpe de fuerza del ATP y luego regresa hasta su lugar con un ATP nuevo, ¿verdad? Entonces se completa todo el ciclo, ¿sí? Entonces, en el número 3, el potencial de acción activa la secreción de los canales de calcio, ¿sí? Se liberan los canales de calcio, entonces se inicia la acción de la contracción muscular. Ahora, con todo ese calcio liberado, necesitamos poder, digamos, poner las cosas o llevar las cosas a su lugar, y para hacer eso, pues activamos una bomba de calcio con ATP en el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático se activa, número 4, es de color verde, 4, se activa bomba de calcio. De calcio. ¿Para qué? Para llevar los iones de calcio de aquí fuera hacia adentro del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Eso lo hace, ahí está la pared del retículo sarcoplasmático y la bomba de calcio, ¿sí? Obviamente esa acción va a requerir otro ATP, que se convierte en ADP, ¿ok? Para poder llevar el calcio adentro del retículo sarcoplasmático. El potencial de acción de la célula muscular, como tiene un umbral más bajo, o sea, más alto más bien, necesita despolarizarse más, entonces el canal de sodio está constantemente llevándolo a su posición de despolarización, constantemente, y obviamente para eso también se necesita mucho ATP. De hecho que el músculo liso, el músculo en general, utiliza un chorro de ATP, es de los menos económicos de los sistemas que tenemos en el cuerpo. Necesita ATP para
el retículo sacroplasmático, para el potencial de acción y para la contracción propiamente. ¿Sí? Muy bien. Así es como se completa todo el ciclo. Ya entendemos cómo vamos desde un potencial de acción, vamos desde un estímulo eléctrico en la neurona, llega a la placa motora, de la placa motora se convierte en un potencial de acción del músculo. Después de estar en el músculo, después de activar el potencial de acción en el músculo, hay la liberación del calcio, y la liberación del calcio nos lleva a este primer diagrama, que la liberación del calcio activa la reacción del golpe de poder, el ATP se convierte en ADP, se contrae el músculo, para relajarse necesitamos otro ATP que entre, se relaja el músculo y se completa de esa forma el ciclo. El calcio vuelve a entrar al retículo sarcoplasmático a través de la bomba de calcio, ¿sí? De la activación de la bomba de calcio. El sodio que entró al potencial de acción de la célula muscular sale a través de la bomba de sodio y la acetilcolina que lo activó regresa a través de la acetilcolina esterasa y se completa todo el ciclo. ¿Sí? Y eso sucede, doctores, cada vez que hay una microcontracción, y esa microcontracción, como ya sabemos, es lo que se necesita para el tono muscular. ¿Sí? Imagínense todo lo que está gastando nuestro cuerpo de energía. Es una máquina muy eficiente, porque todo el tiempo, cada movimiento que están haciendo es una contracción muscular que está desencadenando toda esta inversión de energía para poder hacer un movimiento, aunque sea un movimiento muy mínimo. Muy bien. Estoy contento, hemos logrado lo que llevamos de retraso, ya estamos básicamente al día, estamos al día. De todas maneras, vamos a tener que meterle muchas ganas para seguir adelante con nuestro calendario. Ya básicamente llevamos un mes y medio de clases, casi vamos para los 2 meses. Y, a ver, no, empezamos en mediados de enero, sí, mes y medio de clases. Entonces vamos bien, pero de todas maneras nos vamos a tener que esforzar más para mantenernos a este ritmo. Por así, con los días libres y las cosas imprevistas, pues sí nos retrasamos un poquito. Pero bueno, yo estoy muy contento en cómo vamos ahorita. Déjenme nada más guardo las pizarras. Voy a dejar de compartir. Y vamos a despedirnos de la grabación el día de hoy. Hasta luego, grabación.